y la inflación acumulada de la gestión 2025 llegue a 15,53. El kilo costaba de kilo después a 20 bolivianos, ahora es increíble, ha llegado salido para vender a 42 el kilo. El arroz está en 620, 580. Todas las verduras están caras, la zanahoria, lo que sabía valer 5 pesos 3 libras, está 8, 10 pesos las 3 libras. Lo sentimos en todos nuestros bolsillos y no hay cómo negarlo, no hay cómo evitarlo. Junio se ha convertido en el mes más inflacionario en lo que va del año. La inflación, según el último reporte del INE, alcanza el 5,21%. Para hablar de este tema ya estamos en contacto con el economista Gonzalo Chávez, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Gracias por atendernos, Gonzalo. La inflación acumulada hasta junio duplica ya la proyectada por el gobierno para todo el año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha acelerado la inflación en el país? Muy buenos días, Gabriela. Gracias por el contacto. Un saludo a toda tu audiencia. Mira, la inflación es un dragón que ha salido a caminar por nuestras calles. Está siendo muy elevada, porque la inflación, como tú bien decías, solo a 6 meses está en 15.5%, que es el doble de lo que el gobierno ha proyectado, 7.5%. Pero si agarramos la inflación interanual, la que va de junio del 2024, la inflación general está por encima, ¿no es cierto?, del 24%. Si agarras la inflación interanual, 38%. Si agarras la inflación de productos de limpieza, por ejemplo, 41%. Entonces, todo eso te da una condición de que la inflación no está bajo control, está desenfrenada, y lo que está ocurriendo, pues, es un impuesto elevadísimo, especialmente para la gente que recibe ingresos solamente en bolivianos, y eso le está generando una pérdida de bienestar de manera significativa. Ahora, ¿cómo se explica? ¿Por qué hay esta inflación? Hay por lo menos 3 componentes. El primer componente son los saltos de oferta, es decir, ha habido problemas de bloqueo, hay problemas de medioambientales, problemas climáticos, ha habido problemas con el tipo de cambio que está muy elevado, que hace que los insumos o productos que vienen de afuera estén muy en la inflación. Pero hay 2 propagadores de hay 2 aceleradores de la inflación. Por un lado, el tema psicológico, hemos entrado en que las expectativas de los agentes económicos están a flor de piel, la gente está asustada y cree que hay inflación hoy porque va a haber mañana y porque ha habido en el pasado. Y por otra parte está la expansión monetaria del Banco Central de Bolivia, que probablemente en este contexto es la más importante y que el gobierno no la toca. Precisamente, Gonzalo, quería profundizar sobre ese tema, porque usted ha dicho que el financiamiento del déficit público está siendo uno de los principales aceleradores de esta inflación. ¿De qué manera? Por favor, si nos puede explicar. Mira, el déficit público, Bolivia tiene déficit público hace 12 años. ¿Qué es el déficit público? Es cuando el gobierno gasta e invierte más que sus recaudaciones. El año pasado el déficit público ha estado entre 10 y 12% del Producto Interno Bruto. Esos son como 4.000, 5.000 millones de dólares que el gobierno no tiene y sigue gastando. Y es que hay que financiarlo. Entonces, si el gobierno financia eso con emisión monetaria, ¿qué significa eso? Para ponerlo de manera sencilla, emitiendo moneda, usando la maquinita del Banco Central de Bolivia, y si el aparato productivo está parado y nuestras importaciones están muy bajas, eso hace que la economía responda aumentando los precios. Metes dinero y reaccionan los precios subiendo. Entonces, ese es un acelerador muy grave de la inflación, al cual hay que adicionar un nuevo elemento que está surgiendo en las últimas semanas. Es que la inflación está comenzando a tener memoria. A eso llamamos inercia inflacionaria. Y la inercia inflacionaria se produce
cuando tú tienes mecanismos de indexación en la economía. Por ejemplo, el gobierno está utilizando las unidades de fomento a la vivienda para proteger el salario de algunos que invierten en esa moneda, o es una moneda contable, o los bonos que recién han salido que están indexados al precio del oro. Eso crea memoria inflacionaria. Entonces tú estás frente a un fenómeno de saltos de la inflación, a un fenómeno psicológico, a un fenómeno de expansión monetaria, y ahora la inflación pues tiene memoria y ha adquirido un carácter inercial. Ahora, Gonzalo, ¿qué pasa si no se hace nada para cambiar esta situación hasta el 8 de noviembre que termina la gestión de este gobierno? ¿Cuáles? Bueno, mira, si no haces nada y el gobierno no está haciendo nada, colocando parches, o piensa que la inflación es un problema de caseritas o es un problema de un bloqueo, siempre le echa la culpa a algún económico. Si no haces nada, la inflación va a seguir aumentando, como ha estado ocurriendo en estos últimos meses. Estás camino a una inflación bastante elevada. Ya tener 24, 25% anualizado es una inflación alta y compleja, y si no haces algo, se puede convertir en algo mucho más grave. Ahora, yo tengo la sospecha que el gobierno inclusive quisiera hacer algo, pero no tiene ni las condiciones técnicas, ni las condiciones de legitimidad política, ni la reputación de política económica para parar esto. Lamentablemente la cosa está así, y ojalá que más bien desde la oposición y desde la asamblea, desde los partidos políticos, entiendan que si esto continúa, pararlo en noviembre va a ser mucho más difícil, porque ya la inercia inflacionaria va a ser muy fuerte, ya la expansión monetaria va a estar sin control, y vas a tener un conflicto distributivo muy elevado. Y ahora, parar esas situaciones es muy difícil. Gonzalo, decíamos, el gobierno ya prohibió las exportaciones, ya mandó militares a la frontera, ya hizo operativos en los mercados. ¿Qué tiene que hacer ahora para evitar que siga subiendo esta inflación? Bueno, todas las medidas que han mencionado, pues Gabriela, son medidas inútiles, como hemos visto lo que ha ocurrido. Lo que tiene que hacer es lo que no quiere hacer, y todo el mundo le dice. A ver, y es una cosa de una familia. Si usted tiene mucho menos ingresos que gastos, y ese es el origen de sus problemas, tiene que conseguir pues cerrar esa brecha. Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es una cosa muy elemental, que cualquier familia boliviana haría. Si no te da los ingresos, no sigas gastando en la misma cantidad, no tengas finanzas, lo haces de manera con expansión. Entonces el gobierno hace todo menos lo esencial, y lo esencial es controlar el gasto público, reducir el déficit público de manera significativa en 3-4 puntos porcentuales del PIB, y eso probablemente pues es duro, es un shock, y el gobierno está en campaña y le falta muy poco, y seguramente no quiere terminar como un gobierno que tuvo que ajustarse los pantalones. No estamos haciendo muchos meses y años lo más elemental, que es atacar el origen del problema, que es el déficit público gigantesco que tenemos hace 12 años. Si no entendemos eso, pues vamos a seguir poniéndole cosméticas a la inflación, y no vamos a resolver la subida de precios que cada vez está más elevada. Muchísimas gracias a Gonzalo Chávez por esta entrevista, un análisis de esta inflación que ya ha duplicado la proyección que tenía el gobierno para todo el año, y estamos recién finalizando junio, iniciando julio. Continuamos con más.